¿Qué pasa, míticos? La vida de Juana de Arco fue sin duda una de las que llamaríamos corta pero intensa, llegando a haber logrado más y vivido más que muchas personas octogenarias hoy día, teniendo ella apenas 20 años al morir en la hoguera. Esta es la leyenda de una joven campesina que cambió el curso de la historia de toda una nación y que hoy sigue siendo un ejemplo de coraje y convicción, mostrando la capacidad que tiene una persona simple y común como tú y como yo para marcar la diferencia y cambiar el mundo para siempre. Empecemos. La Guerra de los 100 años comenzó en 1337 como una disputa por el trono francés, con periodos de intermitente paz. La mayoría de los combates habían ocurrido en Francia y las tácticas de tierra quemada inglesas junto con la peste dejaron la economía francesa al borde de la quiebra. Antes de la aparición de Juana de Arco, los ingleses casi habían logrado establecer una monarquía dual bajo su control, y el ejército francés no había conseguido ninguna victoria significativa en toda una generación. En 1429, cuando Juana de Arco apareció, el norte de Francia y partes del sureste estaban bajo el control anglo-borgoñón, incluyendo ciudades importantes como París, Rouen y Reims. Entronizarse en Reims mítico era crucial para legitimar la reclamación del trono, y además en Francia circulaban desde hace bastante tiempo profecías sobre una doncella de las fronteras del Lorena que salvaría a la nación, obrando milagros y restaurando el honor de Francia. Con este contexto llegaría Juana de Arco. La doncella de Orleans, imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en toda una inspiración no solo sobre la fe, cuestión que en este canal nos importa menos, sino como un icono de valentía y rebeldía, que sigue siendo objeto de fascinación y misterio para muchos. La más famosa mujer caballero, digna de protagonizar una novela de ficción a la altura de la mitología artúrica y, pese a todo, completamente real. En su juicio, Juana de Arco declaró que tendría unos 19 años, lo que implicaría que había nacido alrededor de 1412 en Domremy, una pequeña aldea de Francia, siendo hija de Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Sus progenitores eran propietarios de 20 hectáreas de tierra y además padre complementaba su trabajo de granjero con un puesto menor como funcionario de la aldea, recaudando impuestos y dirigiendo a la guardia local. Vivían en una zona aislada del este de Francia que permaneció fiel siempre a la corona francesa, a pesar de estar rodeada de tierras pro-ingleses. Cabe destacar que Juana era analfabeta y que sus cartas fueron supuestamente dictadas por ella, pero no por ello, ya desde muy joven, dejó de mostrar una profunda devoción religiosa. Durante la infancia de Juana, entre 1419 y 1425, hubo diversas incursiones en Domremy que robaron el ganado, saquearon la aldea, dejándola incendiada y con sus cultivos destruidos. Juana tuvo su primera visión durante esta época en el jardín de su padre. A la edad de 13 años comenzó a experimentar materializaciones que según ella provenían de santos como el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Se dice que tras la primera visión lloró porque fue sumamente hermosa y quería irse con ellos. A lo largo de su vida siguió teniendo visiones, especialmente del arcángel rodeado de ángeles menores. Según el testimonio posterior de Juana, en 1428, una nueva aparición de San Miguel, de sublime luminosidad y hermosura, le habló por primera vez, contándole que debía marcharse de Domremy para ir a ayudar al delfín Carlos a expulsar a los ingleses y llevarle a Reims para su coronación como rey. Delfín Carlos era el heredero francés al trono. Afirmó que la primera vez que escuchó su voz notó una gran sensación de miedo y que este surgió de la iglesia, seguidamente de una gran claridad. Ahora bien, cualquier psiquiatra moderno recetaría un par de pastillas y con ello hubiera vivido una vida relativamente tranquila, quizás tenido una familia e incluso hubiese llegado a vieja. Pero entonces, míticos, locuras o no aparte, no hubiéramos tenido una historia épica que contar y el destino de Francia hubiera sido otro completamente diferente. A principios de 1428 los ingleses sitiaron Orleans y aislaron la ciudad del resto del territorio de Carlos, lo que era crucial para la supervivencia del reino. En mayo, a los 16 años, Juana de Arco pidió a sus parientes Durand las Sos que la llevara a Vaucouleurs, donde solicitó al comandante Robert de Baudricourt una escolta armada para llegar a la corte de Armagnac en Chinon. Aunque Baudricourt inicialmente se burló de ella y rechazó su petición, Juana persistió y con el apoyo de los soldados Jean de Metz y Bertrand de Puligny, Baudricourt accedió a una tercera audiencia en febrero. Durante esta reunión, Juana predijo la derrota francesa en la batalla de los Arenques, que se confirmó días después, lo que, sumado al empeño y la voluntad envidiable que había demostrado, acabó convenciendo a Baudricourt de permitirle viajar a Chinon. Juana emprendió el viaje con una escolta de 6 soldados y vestida con ropas de hombre proporcionados por sus escoltas y la gente de Vaucouleurs.
Tras superar esas y otras vicisitudes, convencida de su misión divina, Juana logró llegar a la corte del delfín Carlos en Chinon en 1429. Cuenta la leyenda que el delfín la puso a prueba poniendo a otro en su lugar, pero Juana acertó a ver a través del engaño. Por ello, a pesar del escepticismo inicial, Carlos decidió darle una oportunidad, influenciado por la determinación y la convicción de Juana. Juana recibió permiso para unirse al ejército, transformó el conflicto en una guerra religiosa, lo que conllevó riesgos. Los conserjes de Carlos afirmaron que la ortodoxia de Juana debía de ser verificada. Así, en Poitiers, una comisión investigadora declaró su vida irreprochable y recomendó que se probara su misión enviándola a Orleans. Después de exámenes físicos en Tours que probaron su virginidad, Juana, equipada con armadura y estandarte propios, se autodenominó Jeanne le Pucelle, Juana la doncella. La asediada Orleans era una de las pocas ciudades aún leales a Carlos VII y era el último obstáculo importante para dominar el resto de Francia. Nadie era optimista sobre la resistencia de la ciudad y Juana llegó a Orleans el 29 de abril de 1429, siendo recibida con entusiasmo. Aunque inicialmente se le dio un papel simbólico para elevar la moral, pronto ganó la confianza de las tropas de Armagnac, quienes creían en su capacidad para llevarlos a la victoria. Su presencia mejoró la moral del ejército y algunos comandantes aceptaron sus consejos, considerándolos divinamente inspirados. Se dice que finalmente lideró varios asaltos contra los ingleses. Su valentía y liderazgo fueron decisivos en la victoria francesa, liberando Orleans después de meses de asedio. Y esta victoria fue un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Gestas protagonizadas por la doncella durante estos días fueron la del 4 de mayo del 29, momento en el que los franceses atacaron la Bastilla de Saint-Lô. Juana, al enterarse, cabalgó al lugar y revitalizó a las tropas, logrando capturar la fortaleza. El 6 de mayo capturaron a Saint-Jean-le-Blac y, siguiendo el consejo de Juana, tomaron la fortaleza de Augustins. El 7 de mayo atacaron Les Durels, donde Juana fue herida. Ahora apartaos, digno adversario. No es más que un arañazo. Pero continuó liderando hasta lograr la rendición de la fortaleza. Los ingleses se retiraron de Orleans al día siguiente, terminando con un asedio de casi 7 meses. Asimismo, Juana había prometido una señal divina en Poitiers, y el levantamiento del asedio fue visto como tal señal, ganándose el apoyo de clérigos importantes. Los ingleses, sin embargo, creían que Juana estaba poseída por el diablo, ya que su éxito no beneficiaba a su ocupación para nada. Well, of course, no iban a decir que Dios la había enviado para darles la del pulpo. La victoria en Orleans impuso nuevos planes ofensivos y la doncella de Orleans insistió en avanzar rápidamente hacia Reims para coronar al delfín. Persuadió a Carlos VII, quien permitió acompañarla con el ejército bajo el mando del duque Juan II de Alençon. Juana y el duque trabajaron colaborativamente siguiendo sus consejos estratégicos. Otros comandantes también quedaron impresionados por sus hazañas y se convirtieron en sus partidarios. Pese a retrasos, el 11 de junio las tropas de Armagnac llegaron a Jargeau, donde los ingleses se retiraron tras los muros. Juana propuso un asalto directo y, aunque fue golpeada por una roca en el casco, lograron capturar la ciudad. ¡La victoria es mía! Ante tremenda derrota, la guarnición inglesa se rindió el 18 de junio y los ingleses se retiraron al Valle del Loire. Aquí Juana instó a perseguir al ejército inglés, lo que llevó a la batalla de Patay. En este brutal enfrentamiento, los franceses derrotaron a los arqueros ingleses y diezmaron su ejército principal, cuyos comandantes fueron muertos o capturados. Los franceses sufrieron muy pocas bajas en comparación, y aunque Juana llegó tarde al campo de batalla, su insistencia en la persecución fue clave para la victoria. Tras la victoria de Patay, algunos líderes de Armagnac querían invadir Normandía, pero Juana de Arco insistió en coronar a Carlos. El delfín aceptó y el ejército marchó hacia Reims, encontrando poca oposición. Varias ciudades, incluida Troyes, se rindieron tras breves negociaciones. Así, el 16 de junio de 1429, Reims abrió sus puertas y Carlos VII fue coronado al día siguiente, con Juana en un lugar de honor. Con esto, ella y el duque de Alençon querían avanzar rápidamente hacia París, pero la corte real negoció una tregua con el duque de Borgoña. Esta tregua permitió a Borgoña reforzar París, ralentizando así el avance francés. Durante este tiempo, varias ciudades se rindieron sin lucha. Así pues, el 15 de agosto, los ingleses liderados por el duque de Bedford enfrentaron al ejército Carlos VII en Montepiloy, pero la batalla quedó en punto muerto. Los Armagnacs continuaron hacia París y asaltaron la ciudad el 8 de septiembre, donde Juana fue herida una vez más. Porque en vuestra miseria... ¡Vamos, luchar! ¡En guardia! Al día siguiente recibieron la orden de retirarse, sufriendo 1500 bajas. La mayoría de los historiadores culpan a Georges de Tremoille por los errores políticos tras la coronación, pero en septiembre Carlos disolvió el ejército y prohibió a Juana trabajar con el duque de Alençon. O sea,
Tras tropecientos éxitos, un fallo y a tomar por culo la bicicleta, con un par de huevos, Carlos. Poco después, Juana fue enviada como parte de un ejército a atacar el territorio de Perinet-Cresart, un mercenario que había servido a los borgoñones e ingleses. El ejército sitió entonces Saint-Pierre-le-Moutier, tomándolo después de que Juana alentara un asalto directo el 4 de noviembre. Sin embargo, a continuación el ejército intentó sin éxito tomar la Charité en noviembre y diciembre. Estos últimos fracasos no impidieron que el 29 de diciembre Juana regresara a la corte para enterarse que ella y su familia habían sido ennoblecidos por Carlos VII como recompensa por sus acciones. Sin embargo, a pesar de tener una mayoría de éxitos, la suerte de Juana cambiaría drásticamente cuando en mayo de 1430 fue capturada por los borgoñones, estos franceses aliados de los ingleses. Así fue entregada a los ingleses y sometida a juicio inquisitorial en Rouen por el obispo Pierre Cauchon, acusada de herejía, brujería y de vestir ropas de hombre. Juana fue declarada culpable. El duque de John de Beaufort la quemó en la hoguera de Rouen el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años. Bien, ahora me toca a mí. Vamos, Patsy. Ah, con que sí, con que huye. Eres un cobarde. Vuelve aquí, desgraciado, que te voy a destrozar. Te destrozaré a mordiscos. Pero su historia no terminó ahí. En 1456, un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra y la declaró inocente, nombrándola mártir. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Liga Católica y en el 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. Finalmente fue beatificada en 1909, hace nada, y canonizada en 1920, apenas un siglo. Ahora, Juana de Arco es uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia y ha seguido siendo una destacada figura popular y cultural desde el momento de su muerte, gracias a que muchos escritores, artistas y compositores se han inspirado en ella. Así pues, Juana de Arco es un símbolo nacional en Francia y una figura venerada por su fe, valentía y determinación. El análisis de las visiones de Juana de Arco es difícil por la fiabilidad cuestionable de las transcripciones de su juicio, pero merecen un punto y aparte. En el juicio, ella se negó a dar detalles completos, citando la confidencialidad que tenía con su rey y los intereses del reino, lo que plantea serias dudas sobre posibles manipulaciones por parte de los jueces y obispos corruptos que tomarían esta ventaja para inventar o decir otras cosas. Por esto, los historiadores se centran mayormente en su convicción de una llamada divina. Fuera o no divina, no hay duda alguna de que ella lo vivió así. Ya en el presente, muchos diagnósticos psiquiátricos como la epilepsia o la esquizofrenia han sido descartados por falta de síntomas aparentes, ya que en ningún momento la doncella de Orleans mostró problemas de raciocinio. Es más, Juana fue considerada mentalmente sana por el rey Carlos VII y sus consejeros, a pesar de la experiencia previa que toda la corte francesa tenía con la locura. Y es que quiero recordaros que el padre del delfín, Carlos VI, estaba muy pero que muy para allá. De ahí que le llamasen Carlos el Loco. Como sea, lo innegable aquí es, como bien dice el historiador Stephen Ritchie, Juana convirtió lo que había sido una mera disputa dinástica que no importaba al pueblo llano en una apasionada guerra popular por la liberación nacional. Antes de terminar, un pequeño inciso. Agradecer infinito +1 a todos los que habéis aguantado en el canal durante este año de casi inactividad por motivos de mis exámenes, y dar la más inmensa bienvenida a todos los nuevos míticos y míticas que se nos han unido pese a esa escasa actividad. Así que aquí estamos, de vuelta, con este primer vídeo de muchos. Por ello, no dudes en regalarme un like si has disfrutado el vídeo, suscribirte y darle a la campanita para recibir tu aviso cuando llegue la próxima leyenda.